vida. ¿Cómo puedo hacer eso? Ese es el aborto. Entonces, el sentido del aborto viene desde el crecimiento mismo de la relación que tenemos con Dios desde niños, desde muy chiquitos. Ustedes saben que hay personas que son potenciales asesinos desde pequeños, potenciales ladrones, potenciales mentirosos, potenciales fornicadores, por la formación familiar y por las tendencias con que nacemos. Porque si uno quiere trabajar muy fuerte en el crecimiento espiritual, tiene que regresar lo más que pueda a su infancia para detectar las cosas que hacía mal por naturaleza instintiva desde chiquito. Ustedes han visto que hay familias que hablan de los hijos cuando estaban chiquitos y dicen: Pedrito era mentiroso desde chiquito, desde que empezó a hablar. Pero así es el abuelo, ¿no? Y les parece un chiste todo eso. Pero no saben que es una maldición, que qué peor puede haber en la vida que un mentiroso. Entonces, y también hay niños que desde muy pequeños roban. Roban. Nadie les enseñó. Tienen un instinto para robar. Hay personas que nacen impuras desde chiquitos, desde bebés. Tienen cosas impuras ya. Y empiezan a crecer impuros y tienen una tendencia a la impureza horrible. ¿Qué sucede? Usted puede regresar a su infancia lo más que pueda y detecte las cosas más malas que tenía ya por instinto, para que empiece a darse cuenta en dónde es que tiene que trabajar usted y por dónde se le mete el diablo. Y en esa forma usted puede comenzar a ablandar su corazón y comienza a defender la vida, porque la vida se defiende únicamente en las virtudes, nada más. La vida se defiende en una batalla contra el vicio. Si usted quiere saber cómo se defiende el aborto, defienda su alma contra la ira, contra el odio, contra la venganza, contra el resentimiento, contra la angustia, la desesperación y la incertidumbre, contra el miedo. Así defiende el aborto. Así defiende el no abortar. O sea, defiende la vida. Defiende la vida. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si usted se concentra en eliminar de su vida todos los vicios y le declara la guerra, especialmente a los vicios que vienen con ustedes de niño, entonces en ese momento está edificando su vida en el don de la vida, porque usted cree en las virtudes, cree en el bien, cree en la salud espiritual, en la moral, y en esa edificación que usted hace se fortalece como don de vida en Dios, porque ese es el sentido, el vivir el don de la vida en Dios, que es el tema de este retiro. Vivir el don de la vida en Dios. El don de la vida vivido en Dios es centrarse uno a darse cuenta primero que Dios es mi creador. Dios me creó y yo soy criatura y le obedezco a ese creador porque Él es el único que sabe para qué nací yo y para qué me hizo Él. El alfarero es el único que sabe para qué hizo esa vasija. La vasija no sabe. Entonces nosotros somos vasijas y el Señor es el alfarero. Él es el que sabe para qué me hizo a mí. Yo soy una vasija. Y por lo tanto, Él sabe para qué me va a usar a mí. Pero vasijas rebeldes son usadas por el rebelde. Terminamos en el altar del diablo, siendo usadas para servirle excremento a los otros demonios. Para eso. El excremento del pecado, porque eso es lo que el pecado es un excremento servido en una copa sagrada. ¿La copa sagrada quién es? Yo, mi cuerpo, mi vida que Dios me dio. Esa es la copa sagrada, y al diablo le encanta tomar esa copa y llenarla de excremento de pecado y servírsela a los otros diablos para que hagan orgías y banquetes con esa copa. Es como los homosexuales que coleccionan arte religioso y hacen fiestas en la casa vestidos de sacerdotes y tienen copones de los que han consagrado la Eucaristía y en eso toman vinos y hacen orgías en las casas. Hay movimientos homosexuales así en Nueva York, en San Francisco, en Londres. Los conozco personalmente. O sea que hay cosas así que son totalmente satánicas, completamente del diablo. Pero no son solamente los homosexuales que desacran las cosas de Dios del templo. Somos nosotros que hacemos peor que esos homosexuales que tomamos este cuerpo humano que Dios nos dio y hacemos un desastre con él y dejamos que los diablos lo usen como quieran. Entonces por esa razón
El don de la vida en Dios es darme cuenta que soy vasija de Dios, hecha únicamente para el plan que Él me creó. No para lo que yo me inventé, ni mucho menos para el uso del diablo. O sea que si yo tengo conciencia de eso, entonces tengo conciencia de lo que es el don de la vida. El don de la vida es el respeto a lo que Dios me dio. Y cuando yo empiezo a respetar mi vida, empiezo a respetar al prójimo también. Lo amo, lo respeto, tengo misericordia de él, le perdono sus defectos, tengo paciencia con él. Todas esas cosas que nacen con el amor que Dios da. El amor que Dios da es increíblemente precioso. Ustedes saben que una persona entre menos amor tenga de Dios, menos paciencia y tolerancia tiene. Ustedes han visto personas que se desesperan y pierden su temperamento como nada. Tienen un fusible más cortico que un fusible de esos ordinarios, ¿no? Que se revienta con nada. ¿Por qué? Porque no tienen amor de Dios y son impacientes. Todo los molesta. No resisten el ruido, no resisten esto. Una persona que habla mucho los molesta. El que no habla también. El otro que los miró así. El que dijo esto. Pero esos son los primeros en opinar. Tienen unas opiniones, pero las más grandes de todas. Pero vaya usted y contradiga esa opinión y verá usted una persona bien brava y bien ofendida y llorando. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque es el egoísmo en mi corazón que me endureció. Y yo el amor de Dios no lo dejo fluir. No fluye en mí. No fluye porque yo soy una persona que desde niño ya aborté el amor de Dios. Lo aborto. Entonces, como estoy acostumbrado a asesinar el amor, entonces mi opinión es la que vale, la de los demás, solo si me conviene. De lo contrario, la asesino inmediatamente. La ataco. Y si no la ataco, me rebelo de alguna forma. Pero ese es el sentido del aborto. El aborto es matar el amor de Dios. Eso es el aborto. El aborto es parar el flujo de la vida porque yo quiero centrarme en lo mío. La vida del hombre que está centrada en sí misma es el amor propio que se convierte en isla, que no comunica absolutamente nada a los demás, sino que de los demás saca para sí mismo alimentarse, nada más. Entonces yo recibo, pero lo que doy, lo doy como inversión. Y si no recibo los resultados de la inversión que hice, corto, asesino, aborto. Ese es el sentido de la vida que está fuera del don de Dios. La vida es un don. Y vivirla en Dios, ese don de la vida, es vivir en Dios y por lo tanto vivir en su amor. El amor de Dios es el único que sana todas estas cosas. Una persona puede haber cometido el error de haber abortado un bebé, pero bueno, Dios perdona todos los pecados, todos los perdona. No hay un pecado más grande que su misericordia. Y esta reflexión no es para acusar, porque no estamos dejando que el espíritu de Satanás hable. Es el Espíritu Santo que tiene misericordia y amor con nosotros, pero nos exhorta para el arrepentimiento y la conversión verdadera. No es una acusación, sino una invitación a cambiar, una invitación a convertirnos, una invitación a reconocer el mal que hay en nuestro corazón y decirle al Señor: lo siento mucho, Señor. He descubierto la verdad, la he olvidado y yo quiero la verdad en mi vida y solamente quiero ser tuyo. Yo no quiero ser del diablo y yo no quiero hacer las cosas tan malas que he hecho toda mi vida. No quiero abortar más. Ya no quiero abortar más. Yo quiero la vida. Quiero vivir el don de la vida en ti. Quiero ser tuyo, Señor, y ser la vasija que tú creaste. Haz de mí lo que quieras. Como decía el santo: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Claro, porque si Él me da lo que Él me pide, entonces que me pida lo que quiera, ¿cierto? Porque ¿qué más puedo hacer yo si soy vasija? Eso es ser vasija. Entonces, esa es la petición que nosotros le hacemos al Señor. Ese es el sentido de la vida. El Señor nos pide a nosotros ¿qué? Simplemente que seamos lo que Él hizo. ¿Y qué fue lo que Él hizo? Una criatura para un plan que Él tiene. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para ser criatura y cumplir ese plan para el cual fui creado? Él solamente me pide que le obedezca. ¿Y cómo le obedezco al Señor? Me dio mandamientos. ¿Y qué más tengo que hacer? Imitar a su Hijo Jesucristo, que nos mostró el camino, y vivir esa verdad para poder tener vida. Eso es evangelio, y son palabras, y generalmente entran y salen de nuestra mente y no llegan al corazón y no actúan en nuestros pies, no caminamos con esto. Pero el Señor es el que da la gracia para que esto se haga una realidad. Entonces tenemos que vivir el don de la vida en Dios para dejar de abortar,
porque estamos abortando todos los días. El aborto no es solamente físicamente un bebé. El aborto es matar el amor de Dios. Eso es un aborto, desde el principio. Entonces, nosotros hemos crecido en un mundo que está construido hoy en una cultura de muerte, de aborto. Este mundo es como un abortivo. Este mundo es como un anticonceptivo. Eso es lo que el mundo de hoy es. Dese en cuenta usted cuando usted pasa por las calles, los avisos que ve, la propaganda, la moda, hasta la música, todas las cosas son como un aborto, porque están atentando contra la vida, por todas partes. La automutilación es lo más común hoy, la automutilación. Usted ve gente tatuada, rota, con toda clase de piercings y cosas horribles, mutilados por aquí, mutilados por allá, toda clase de escenas en la moda, con el vestido y todo, que presentan unas cosas espantosas que atentan contra la vida, totalmente contra la vida. ¿Y por qué? Porque es que ya se ha endurecido el corazón, y es una cultura que es un aborto completa, un aborto, porque ha matado el amor de Dios. Y claro, el hombre se justifica en el pecado muy fácil. Si es impureza sexual, la justificación ¿cuál es? Necesito afecto, necesito cariño, yo soy una persona que necesito mucha comprensión, yo solo no puedo subsistir, el Señor me entiende, el Señor sabe, forniquemos, ¿cierto? Esa es la palabra, forniquemos. Entonces, ¿cómo se va a justificar con esas excusas el fornicar? Es como la tendencia que tiene el homosexual por el mismo sexo. Miren la justificación tan absurda que tiene la ciencia humana, lo cual es basura para Dios, la ciencia humana. Dios la permite, pero solamente si es para su gloria. De lo contrario es basura, porque es excremento del diablo. ¿Cómo justifica el homosexualismo la ciencia? Dice que una persona nació homosexual. No, algo más absurdo que eso. Mire, es como decir que yo nací ladrón, porque desde chiquito tenía tendencia a robarme todo, ¿cierto? Pues ¿cómo así? Yo tengo tendencias malas como ser humano. Sabemos que nunca le necesitamos enseñar a un ser humano a hacer cosas malas, porque las sabemos por instinto. Los niños tenemos que enseñarles a hacer cosas buenas, porque las malas las saben solos ellos. Entonces, yo puedo tener tendencia, como hablaba yo ayer, yo puedo tener tendencia a tener atracción sexual por una vaca. Hay gente que tiene esa clase de depravaciones, zoofilia, ¿cierto? Claro, lo existe. Hay gente, hoy estamos tan mal, yo les aseguro esto por lo que yo he visto. No se asusten si van a ver mañana en las noticias de que un hombre se casó con un caballo en Holanda, ¿cierto? Y después el caballo y el hombre están pidiendo derechos para adoptar un niño. ¿Usted se imagina el hombre con el caballo en un orfanato diciéndole a un niño, ¿te gustan los caballos? A ver si de pronto puedes venirte a vivir con nosotros porque tu mamá va a ser un caballo, ¿cierto? Pero eso y la ciencia lo va a justificar. ¿Por qué? Porque ¿cómo así? Tenemos que darle derecho a esa persona que se realice como ser humano, porque esa persona tan solo se entiende sexualmente con un animal. Entonces hay que dejarlo, que se realice, para que sea persona. Esa es la justificación del homosexualismo. Igual, yo tengo atracción por otro hombre, entonces, no, pues claro, tengo que realizarme como persona. Entonces ya no solamente tengo un acto sexual con esa persona, sino que también me caso con ella y después voy a adoptar un bebé. Dese en cuenta usted el crimen tan horrible. Eso es un aborto completo, porque yo puedo tener instintos de asesinar desde chiquito. Cada que tengo rabia me dan ganas de ahorcar con el que tengo rabia, ¿cierto? Acuchillarlo. Pero entonces, ¿qué? ¿Lo voy a hacer? Entonces el psicólogo me diría, en la ciencia humana TEA me dirían, lo mejor es que termines matando a alguien para que te desahogues, porque tienes que realizarte como persona, ¿cierto? Claro, porque si una cosa se justifica así como la otra, todas tienen razón entonces, ¿cierto? Entonces yo puedo justificar ser ladrón, mentiroso, lo que sea, porque son mis instintos y yo los tengo que dejar que tomen vida y para yo realizarme como persona. Entonces es falso que una persona nació homosexual, falso. Hay personas que tienen una serie de confusiones hormonales y situaciones de esas y realmente tienen atracción por el mismo sexo. Eso no quiere decir que yo lo voy a hacer. No quiere decir. Entonces, ¿por qué razón nosotros tenemos que tener tanto cuidado en nuestra naturaleza humana en la administración que le estamos dando a esta vida?
Porque es que tenemos muchas cosas por cuidar. Y no es para vivir en el temor, porque no hay nada que temer, porque Dios nos ha dado la fuerza en Cristo nuestro Señor. Y con Cristo